2021, año de ser influenciadores. Tengo el privilegio hoy de compartir la palabra del Señor y quiero ir a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Esa va a ser el pasaje donde hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Hechos 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén y amén. Quiero preguntar si alguna vez ha recibido usted una visita inesperada. Levántenme la mano los que alguna vez han tenido que recibir una visita que no estaban esperando. O quizás usted ha recibido una visita muy anhelada, muy esperada y que se demoró por mucho tiempo, pero al final llegó. Levántenme la mano los que también han vivido algo así. Un primo, una tía, alguien, algún familiar de otro país. Y llegó esa visita. Bueno, hace unos años atrás mi hermano Santiago él tuvo un viaje a Asia y duró 3 meses allá, entrenándose en evangelismo, misiones, en una iglesia. Y él tenía que regresar, me acuerdo yo muy bien, él tenía que regresar algo así como un 14 de diciembre iba a llegar él. Era el vuelo de regreso. Pero mi papá no nos quiso decir nada y adelantaron el vuelo de Santiago. O sea, fue todo un plan para adelantar el vuelo y que él llegara antes del 14. Él llegó algo así como el 7 de diciembre, llegó casi una semana antes de lo que lo estábamos esperando. Entonces un día estábamos en la casa cuando de repente me dicen que vaya a abrir, que llegó alguien. Eran como las 8 de la noche. Y dije, pero ¿quién llega a esta hora? Y quiero mostrarles un video, perdón, ahí les voy a mostrar un poquito de la intimidad nuestra como familia cuando llegó Santiago, porque quiero que vean, si me muestras porfa el video, porque no lo estábamos esperando. Entonces ahí está su pastora Yomara en pijama. Toca este video ahorita bajarlo de internet. Llegó temprano. Y ahí fue la llegada, ahí fue la sorpresa. Cuando Santi llegó no lo estábamos esperando. Hola, ma. Ahí está el hola, ma. Así llegó hablando y todo. Ya lo podemos quitar, gracias. No avergüenza a su pastora, amigo, gracias. Y me acuerdo mucho porque me impactó, porque no lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando para el 14 y no sabíamos que había llegado. Con razón, yo sí vi que ese día mi papá salió de la casa sin decir nada, no dijo a dónde iba, se fue porque fue a recogerlo al aeropuerto y nos dieron la sorpresa que él había llegado. Bueno, algo así le pasó a los discípulos en Hechos capítulo 2. Porque ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir. Jesús lo había prometido. Jesús les había dicho en el capítulo 1: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu de la promesa. Y se los prometió, se los venía hablando meses atrás. Y sobre todo la última semana antes de Jesús, bueno, de hecho la noche antes de Jesús ser crucificado, les habló también del Espíritu Santo. En Juan les dijo que vendría el Consolador, les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Si yo no me voy, Él no viene, pero si yo me voy, se los voy a enviar. Y en Hechos capítulo 2, el pasaje en el que hoy estamos meditando, es el cumplimiento de esa promesa. Y dice el versículo 2, de repente vino. No anunció, no avisó, no dijo, espérenme, voy a llegar a las 9 de la mañana del día de la fiesta de Pentecostés, que fue la hora a la que llegó. No, simplemente habían 120 en el aposento esperándolo, y cuando menos lo esperaban, llegó el Espíritu Santo. Fue un de repente de Dios. Y esta mañana quiero compartir una palabra que he titulado Cuando el Espíritu Santo viene. Cuando el Espíritu Santo viene. Como Sede Norte, Dios nos ha venido hablando de la persona maravillosa del Espíritu de Dios.
Y creo firmemente que el Espíritu Santo ha estado inundando casas, familias, hogares en estas últimas semanas desde que empezamos a hablar de Él. Pero creo firmemente que hoy, viernes 4 de junio, el Señor quiere visitarnos una vez más. El Señor quiere venir a nuestras vidas, y la manera más poderosa como Dios se puede manifestar a la vida de alguien es llenándolo con el Espíritu Santo. Y vino en Hechos capítulo 2, y quiero que anote esto si usted está tomando nota en esta mañana. Vino en el Pentecostés, pero no ha dejado de venir. No solamente vino ese día, mis hermanos, sino que Él sigue constantemente viniendo sobre los que lo anhelan y los que esperan. La Biblia dice, Pablo dice en Corintios, que cuando Jesús ascendió a los cielos, más o menos 500 personas fueron testigos oculares, fueron testigos que vieron al Señor Jesús irse. Ellos escucharon cuando Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que venga la promesa. En Lucas dice: quédense en la ciudad hasta que sean investidos de poder. Pero cuando Él viene, no habían 500, habían 120. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos asumir? Que en esos 10 días, más o menos, fueron 10 días lo que los discípulos esperaron. En esos 10 días muchos se desmotivaron. En esos 10 días, de los 500 testigos que vieron a Jesús irse a los cielos y seguramente lo escucharon dar la orden: no se vayan de Jerusalén, esperen al Espíritu Santo, van a ser, dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hubo 380 que no esperaron, por algún motivo. Seguramente tenían sus razones, seguramente tenían trabajo, seguramente dijeron: yo no me puedo quedar aquí esperando. Y cuando vino la mañana de ese domingo, porque fue un domingo que Él vino, un día después de un sábado. Lo sabemos porque en el libro de Levítico la fiesta de Pentecostés se celebraba el día 50 después de la Pascua, y el día 50 siempre era un día después de un Shabbat, de un sábado. Ese día, cuando el Espíritu Santo viene, ese domingo en la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Cómo sabemos que eran las 9 de la mañana, pastor? Porque Pedro lo dice. El apóstol Pedro se para a dar un sermón y Pedro dice: son las 9 de la mañana. Porque algunos creían que estaban borrachos. Y dijo: estos no están llenos de mosto, no están borrachos, apenas son las 9. Entonces, cuando Él viene ese domingo en la mañana, 120 lo estaban anhelando. Y vino de repente. Y hubo 3 cosas que ocurrieron ese mismo día, apenas llegó el Espíritu Santo. Y son las 3 cosas de las que yo quiero que meditemos, les quiero hablar en esta mañana. 3 cosas que ocurren cuando el Espíritu de Dios visita un lugar. Y lo vamos a poner en primera persona para que personalicemos la prédica. ¿Qué me sucede a mí cuando el Espíritu Santo viene a mi vida? Número 1, oigo un sonido nuevo. Oigo un sonido nuevo. Dice en Hechos 2:2: y de repente vino del cielo. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Aquí la gente cree que lo que vino fue un soplo. No, no vino un soplo. Dice: y vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. O sea, el sonido, si era un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, el ruido, el sonido que llenó, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es muy interesante entender que lo primero que ocurrió cuando el Espíritu Santo llegó es que trajo un estruendo, trajo un sonido. Dios es un Dios que opera por sonidos. Dios fue el que se inventó los sonidos. Y esto no es clase de música, pero Dios se mueve a través de los sonidos. Cuando en Génesis, en el capítulo 1, Dios creó todo lo que nosotros conocemos, ¿cómo lo hizo? Con la palabra. ¿Y la palabra produce qué? Sonido. Dios no solo pensó los cielos y la tierra.
No, Dios habló y los cielos y la tierra existieron. Dios no pensó la luz solamente. Dios habló y dijo, sea la luz. ¿Eso qué es? Sonido. Y fue hecha la luz, primer día. Y cada uno de los días de la creación, el Señor habló. En otras palabras, se escuchó algo, retumbó algo en el universo, porque cuando Dios habla, retumba en el universo. El Salmo 33, que lo leímos esta mañana, permítanme ir allá, miren este versículo poderoso. Esta mañana en la oración lo leímos. Salmo 33, en el versículo 8, para que entendamos el contexto. Salmo 33, 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Y por qué? Porque hay que temer delante de Dios con reverencia, con respeto. Versículo 9 dice: porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, cuando Dios envía un sonido, cuando Dios se prepara para hacer algo nuevo, ese sonido ejecuta la voluntad de Dios. Dios se mueve a través de los sonidos. Por eso es que Satanás, Lucifer, cuando fue echado del cielo por su rebelión, él se apropió de la música. En el mundo hoy en día, la música tiene mucho poder. Porque cuando tú pones una canción en tu casa o en tu carro o en tu vehículo y usted pone música, la música que uno pone cambia la atmósfera del lugar. ¿No le ha pasado? La música inmediatamente cambia la atmósfera. Si yo les pongo acá un vallenato, el binomio de oro, cambia esto la atmósfera inmediatamente. Si ponemos una ranchera de esas de despecho, cambia la atmósfera inmediatamente y todos nos ponemos melancólicos y sentimentales, sobre todo los que están entusados. Si ponemos una alabanza como ahorita cantamos, usted iba entrando aquí y usted sintió la atmósfera. Usted no puede decir que entró a este lugar y sintió que esto parecía un velorio. No, porque la música, el sonido cambia la atmósfera de un lugar. Por eso es que cuando ponemos adoración o alabanzas, ese es el poder que tiene. Cuando cantamos a Dios, cuando usted va en el carro y así usted esté desafinada, hermana María, pero usted va cantando ahí esos coritos, Dios va ahí, porque se cambia la atmósfera. Bueno, cuando el Espíritu Santo vino, lo primero que trajo fue un sonido. Y dice que fue un estruendo. Ahorita vamos a ver en otros pasajes cómo ese estruendo también se escuchó en otros momentos donde el Espíritu Santo vino. ¿Por qué es importante esto del sonido? Y por qué mi primer punto es que oímos un sonido nuevo cuando el Espíritu Santo viene. Es una de las primeras cosas que ocurren. Porque hoy en día, y sobre todo en Colombia, hay muchos sonidos. Usted prende las noticias, usted pone Caracol, RCN, o en su país usted pone los medios de comunicación principales de su país, o usted abre las redes sociales y hay un sonido que se escucha. Yo quiero que miremos en la pantalla cuál es el sonido que hoy en día se está escuchando en un país como el nuestro, en Colombia. ¿Qué es lo que se oye? Aquí en la Guadalupe con novena, la fotomulta. Ahí ya la están tumbando, señores. ¡Bajen ya! ¡Bajen! 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 ¡Bajen de allá! ¡Bajen! ¡Bajen! En este momento se encuentran personas entrando a saquear al éxito de la Simón. Muy bien. Éxito de la... ¿Cuál es el sonido entonces que se está oyendo en nuestros países? ¿Sonido de qué? ¿De vida? ¿De paz? ¿De amor? ¿Qué sonido se está oyendo? ¿Violencia? ¿Qué más? Anarquía, rebelión, odio. Y yo no sé
Yo no sé si usted lo percibe cuando usted sale a la calle, pero en este país se percibe un manto de oscuridad muy fuerte. Los espirituales lo discernimos. El que no es espiritual, el país está igual. Pero el que es espiritual y tiene oídos espirituales sabe que lo que se está oyendo sobre Colombia es horrible. Y hay todo un plan satánico sobre esta nación. Pero lo más triste, mis hermanos, lo más triste no es que esto se oiga en las calles solamente. Lo más triste es que las calles suenan así porque las casas suenan así. Porque en nuestras casas como colombianos, esto es lo que ha sonado por años y décadas: violencia, maltrato, abuso, odio, peleas, insultos, injurias el uno al otro, la esposa insultando al esposo, el papá insultando a los hijos, hombres que abusan verbalmente, físicamente. Este es el sonido que ha habido en nuestras casas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay lugares a donde uno llega y el ambiente espiritual es pesado. Y solo póngase a mirar qué es lo que ponen en la radio, cuál es la música que ponen en esa casa, cómo se tratan los unos a los otros, porque es que uno crea sonido con las palabras. Y por eso cuando meditaba en Hechos capítulo 2, yo le decía al Señor: Señor, en estos tiempos nuestra nación, Colombia, necesita un sonido nuevo. Lo voy a volver a repetir: Colombia necesita un sonido nuevo. ¿Y cuál sonido, Juan Pablo? El del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo invade, lo primero que ocurre es que empezamos a oír un sonido diferente. Se empieza, donde había muerte, se empieza a oír vida. Donde había destrucción y caos, se empieza a oír restauración y orden. Donde había abuso, empieza a haber sanidad. Donde había enfermedad, Dios empieza a sanear. Donde había negativismo, depresión, tristeza, donde la atmósfera se había cargado de esos sonidos de muerte, de menosprecio, entonces empieza a sonar un sonido de esperanza. Por eso una de las cosas más importantes en estos tiempos es orar y estar en la presencia del Señor. Por eso se los digo con mucha sinceridad: si en estos días donde nuestra nación está conmocionada no estamos pasando tiempo a solas, no solo acá en el culto, a solas allá en casa con Dios, entonces nos dejamos llenar del mismo sonido. Y entonces por eso es que uno ve que las redes sociales de muchos cristianos reflejan esto mismo. Este sonido de caos, de pelea, de insultos, de división, es lo mismo que uno ve en los estados de WhatsApp de mucha gente. Es el mismo ruido. Pero cuando el Espíritu Santo vino, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No fue que sopló por un segundito, no fue que vino por un momentico, no, soplaba. Y el verbo ahí está en un presente continuo. Estamos hablando que seguramente por varios minutos la casa donde los apóstoles estaban orando empezó. Y de repente empezó a retumbar un sonido que ellos nunca habían escuchado. Fue el mismo sonido que el profeta Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 37 en el versículo 7, cuando Dios le da la visión de del valle de huesos secos a Ezequiel. En Ezequiel 37, 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y de repente hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ruido, un sonido. Dice: y he aquí un temblor, y los huesos se comenzaron a juntar, cada hueso con su hueso, y hubo vida. ¿Por qué esto del sonido es tan importante? Porque siempre que Dios, quiero explicar esto, siempre que el Espíritu de Dios va a traer vida a un lugar, viene acompañado de un ruido, de un sonido diferente.
Por eso yo soy un convencido del poder que tiene la alabanza y la adoración. Amén, amén. Yo digo amén. Yo soy un convencido del poder que tiene la alabanza y la adoración. Porque es que cuando nosotros alabamos y adoramos, no solo estamos quitando el enfoque de nosotros y lo estamos poniendo en Dios cuando lo adoramos y lo alabamos, sino que en segundo lugar, cuando alabamos y adoramos, creamos una atmósfera en la cual Dios se puede mover. Yo aquí a inicios de año prediqué una palabra basado en el segundo libro de Reyes, cuando dice que se juntaron 3 reyes y entre ellos estaba Josafat, y se juntaron para pelear contra los moabitas. Y dijeron, vamos, Josafat dijo, no hay aquí profeta al que podamos consultar. Y llegaron delante del profeta Eliseo. Y lo primero que el profeta Eliseo hizo antes de poder soltar la palabra profética es que dijo, tráiganme un tañedor, a un músico. ¿Por qué tuvo el profeta que mandar a pedir un músico? Porque la atmósfera donde estaban estos 3 reyes era una atmósfera opresiva. Y Eliseo dijo, antes de yo poder profetizar, necesito cambiar la atmósfera de este lugar. Tráiganme un tañedor, alguien que toque el arpa. Hoy sería como un Fabián. A ver, tráigame a Fabián. Y ahí va tocando Fabián. Y cuando el tañedor tocaba el arpa, Eliseo pudo oír la palabra de Dios y desatarla. Y ahí fue que le dijo a los reyes, caben zanjas en todo este valle, caben zanjas, porque el ejército iba a morir porque no tenían agua. Y el profeta les dice, caben zanjas y Dios las va a llenar. Y dice, y no habrá viento y no habrá lluvia. O sea, Dios no va a llenar las zanjas por la lluvia natural. Sobrenaturalmente de la tierra brotará agua, como ocurrió en Génesis antes del diluvio. Y se llenaron las zanjas y el ejército bebió, no murió y ganaron la batalla. Pero la clave estuvo en el sonido. Y cuando el profeta Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos, lo primero que hubo, igual que en Hechos 2, dice, y de repente hubo un ruido. Si pensemos en esto, cuando un bebé va a nacer, pregunto, ¿un parto es silencioso? No. Yo me acuerdo del mío. No, mentira, yo no me acuerdo, nadie se acuerda cuando nació. Pero le aseguro que usted no estaba callado cuando nació. El momento que usted nació, empezó a haber ruido. Tanto el ruido de los médicos, de la madre que está ahí en trabajo de parto, como del bebé que está naciendo. La vida trae ruido, la vida no es callada. Por eso dije, cuando el Espíritu Santo sopla, siempre hay ruido, un sonido espiritual diferente al que se escucha en la sociedad. Si uno dice, yo quiero ir a un lugar donde no haya nada de ruido, vaya a un cementerio. Ahí sí que no hay ruido, porque no hay vida. Pero donde hay vida, siempre habrá sonido. Y por eso el salmista dijo, todo lo que respire, todo lo que tenga aliento de vida, respire ahí un momento, respire, tome aire por favor, inhale y exhale. Y dice el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta mañana? Todo lo que respire, alabe a Jehová. En Isaías 26:1 dice la palabra del Señor, Isaías 26:1 en la Nueva Versión Internacional: en aquel día se entonará esta canción, sonido, en la tierra de Judá. ¿Y cuál es la canción que debemos entonar? Dice, tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte, porque Dios ha interpuesto su salvación. Cuando el ejército salía a la guerra, el ejército de Israel, ¿qué tenía que llevar delante? Los levitas con las trompetas. Ruido, sonido de victoria y de liberación. Cuando el Señor Jesús vuelva por nosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que vamos a oír? A la final, trompeta. Y con voz de arcángel, y con voz de Dios, seremos raptados. Cuando Cristo venga por nosotros, lo que nos va a dejar saber que llegó es un sonido. Por eso inicié este punto diciéndote que Dios se mueve a través de los sonidos. Por eso mi pregunta es, ¿qué sonido estás escuchando tú
¿Y qué sonido estás produciendo tú? ¿Cuál es la atmósfera que se siente cuando uno se sube a tu carro? Si yo hoy saliera de este culto y te digo, hermano, por favor me acerca allí al Home Center de la 170 y me subo a tu carro, ¿cuál sería la atmósfera que yo voy a percibir? El sonido determina la atmósfera, lo que se mueve en el ambiente. Por eso es que hay lugares donde uno entra y uno tiene que clamar la sangre de Cristo. Usted entra a lugares, yo no sé si les ha pasado, hay lugares, yo una vez entré a la casa de una vecina nuestra, habíamos tenido un problema con las mascotas, el perro de ella casi mata al perro nuestro, bueno, y entramos a la casa de ella y ella era budista y ella hospedaba monjes budistas en su casa. ¿Usted cómo cree que era la atmósfera en esa casa? Era opresiva y olía a gato muerto. Y hay lugares donde uno entra y uno le toca clamar la sangre de Cristo. Porque el sonido de un lugar, lo que se escucha, lo que predomina, determina lo que se vive en ese lugar. Pero dice aquí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu salud, cuando el Espíritu de Dios decide derramarse en un lugar, Él traerá un nuevo sonido. Él traerá un sonido de esperanza, de vida, de liberación. Por eso es que usted nos escucha a nosotros acá, los pastores, en las mañanas de oración, que ponemos adoraciones y alabanzas, y hay momentos donde usted va a escuchar a mi papá o a mi mamá o me va a escuchar a mí diciendo, hay sonido de liberación, hay sonido donde uno siente como en el mundo espiritual que se están rompiendo cadenas. Son los sonidos de Dios. Número 2, ¿qué más me sucede a mí cuando el Espíritu Santo viene? No solamente oigo un sonido nuevo, sino que aquí va conectado el sonido con lo siguiente. 2, hablo un lenguaje nuevo. Es muy poderoso ver que lo primero que ocurre cuando el Espíritu Santo viene en el Pentecostés es que hay un sonido. Pero lo segundo que ocurre, versículo 3, Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Porque lo que yo oigo, quiero que lo anote por favor, lo que yo oigo determina lo que yo hablo. Eso es así de sencillo. Lo que yo oigo determina lo que yo hablo. Póngase usted a ver una serie de Netflix, póngasela a ver todos los días, vuélvase adicto a eso, vea la mañana, tarde y noche, o novelas, y usted terminará hablando como alguno de los personajes principales. Usted terminará teniendo las mismas actitudes, porque los seres humanos somos seres que nos habituamos por el modelaje. Vemos un modelo y lo empezamos a copiar. Así somos, así fuimos creados desde niños. Vemos lo que nos modelan nuestros padres y lo empezamos a hacer. Por eso es que un hijo empieza a hacer las mismas muecas que el papá o las mismas expresiones que la mamá, porque vemos y empezamos a imitar. Bueno, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Empezamos a oír y así mismo empezamos a hablar. Por eso es que Pablo dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como yo hablo es determinado por lo que yo oigo. Por eso es que no nos podemos dar el lujo, y lo voy a decir con mucho respeto, de verdad, no nos podemos, en estos tiempos de tanta crisis en el país, no nos podemos dar el lujo de estar escuchando más noticias que la voz de Dios. No puede ser. Por la gente ver más noticias y oír más WhatsApps y hablar más con los compañeros del trabajo de lo que está pasando, de lo que Duque debería hacer o no hacer, de lo que el Comité del Paro debería hacer o no hacer, por andar tanto escuchando la realidad que nos rodea, es que no discernimos las cosas espirituales.
Y empezamos a comportarnos como los impíos y a hablar como los impíos, y lo que es peor aún, pensar como piensan los impíos, que con protestas se cambia el país. Porque lo que yo oigo determina lo que yo hablo. En estos tiempos, ¿cómo así, Juan Pablo? ¿Usted me está diciendo que no oiga noticias? No, óyelas. Pero si tú le dedicas 30 minutos de tu valioso día a escuchar noticias, ya sea en la radio, le dedicas 30 minutos a escuchar a Julio Sánchez Cristo en la W, o a cualquier periodista, o a Caracol, o a las redes sociales, pues entonces dedícale los mismos 30 minutos o más a leer tu Biblia y escuchar la voz de Dios. Porque aquí dice que cuando el Espíritu cayó, lo primero que hizo fue que les cambió la manera de hablar. El lenguaje, impactó la lengua. Por eso Santiago dice que el órgano del cuerpo más difícil de controlar es ¿cuál? Saque la lengua. No, usted tiene tapabocas, no la puede sacar. Pero yo sí la puedo sacar. La lengua. No solo es el músculo más fuerte del cuerpo, es el más duro de controlar. Y el Espíritu Santo llega, y cuando Él viene, Él nos da un nuevo lenguaje. Y quiero explicarte esto, mira. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y muchas veces aquí hemos predicado del poder que tienen nuestras palabras, pero hace un tiempo atrás pudimos tener un estudio donde vimos, hay dos palabras en griego que hablan de un nuevo lenguaje. La primera va a salir ahí en la pantalla, es glosolalia. Glosolalia. La palabra griega glosolalia, quiero que lo anotes ahí, significa nuevas lenguas, lenguas angélicas o el lenguaje del cielo. Cuando usted nos escucha a nosotros acá en la iglesia decir: hermano, ore en otras lenguas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A glosolalia, que son lenguas que recibimos, es el lenguaje celestial, es el idioma del cielo, y nosotros lo recibimos mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, una de las evidencias es hablar glosolalia, las lenguas angelicales. Por eso dice la Biblia que el que habla en lengua extraña, que es esta glosolalia, el que habla en esa lengua del Espíritu, nadie le entiende. Por eso si yo empiezo ahorita aquí a hablar en lenguas, y muchas veces lo hacemos en la adoración, en la oración, empezamos a hablar en lenguas. Cuando empezamos a hablar en lenguas, usted no tiene ni idea yo qué estoy diciendo. Usted no entiende ni papa, a menos de que Dios le dé interpretación de lenguas. Pero el resto no se entiende. La Biblia dice que ni siquiera los demonios nos entienden qué es lo que estamos diciendo cuando oramos en lenguas. Ese es el poder que tiene orar en otras lenguas. Que cuando tú oras en otras lenguas, eso es una conexión directa con el cielo. Tú oras aquí y el Padre escucha allá y nadie más entiende. Eso es una maravilla. Y a veces dice que la misma mente queda sin fruto, porque la misma mente, razón humana, no puede entender qué es lo que nuestro espíritu está hablando, pero es el lenguaje celestial. Por eso Pablo decía: yo oro más en lenguas que todos ustedes, yo hablo más en glosolalia que todos ustedes, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice Pablo, edifica a la iglesia. Por eso dice: prefiero que profeticen. Pero no quiere decir que no hay que hablar en otras lenguas. Lo que pasa es que cuando tú hablas en otras lenguas, tú te fortaleces en tu hombre interior. Ahí tú no estás fortaleciendo a nadie, tú estás con Dios, metido en esa comunión profunda, hablando tu lenguaje celestial. Pero número 2, hay una segunda palabra que es xenolalia. Xenolalia, y en griego xenolalia significa idiomas humanos no aprendidos. Eso fue lo que vivieron los 120 en Hechos 2, xenolalia. Hace unos años atrás conocimos, y bueno, hace muchos años esta iglesia conoció a un pastor. Él nunca vino acá a predicar
sino muchos años atrás. Él era de Sri Lanka, el país en Asia, la isla en Asia, de Sri Lanka. El pastor Colton Wickramaratne. No estaba hablando en lenguas ahí, ese es el apellido del pastor, Wickramaratne. Y el pastor Colton hablaba su idioma natal, el que hablan en Sri Lanka. Ahorita se me olvida cuál es. Él no sabía hablar inglés, pero cuando él quiso ser pastor, él tenía que ir al seminario bíblico a estudiar, pero todos los libros de texto estaban en inglés, no habían sido traducidos a su idioma. Y entonces el testimonio de este hombre de Dios es que un día se encerró en un baño del seminario bíblico toda una noche, llorando y diciéndole al Señor: yo quiero poder leer inglés para poder estudiar la Biblia. ¿Y qué cree usted que pasó? Toda esa noche él duró orando, pidiendo senolalia, nuevo idioma, y el Espíritu Santo lo bautizó. Al día siguiente el hombre hablaba inglés y entendía inglés, porque son idiomas humanos no aprendidos. Eso fue lo que pasó en Hechos 2. Y hasta el día que murió el pastor Colton, hablaba inglés, leía inglés y lo podía conversar. Y nunca fue a un colegio o universidad a aprender inglés. ¿Por qué? Porque fue un regalo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, después de que se oyó el sonido, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice todas las lenguas en las que los discípulos estaban hablando. Hablaban en la lengua de los partos, de los medas, de los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y aún los cretenses y los árabes, dice versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas, aquí viene la clave, las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo te da un nuevo lenguaje, es para que hables las maravillas de Dios. Y podemos tener o nuevas lenguas, el idioma del Espíritu, o podemos tener lenguajes humanos no aprendidos. Seguramente usted nunca lo ha vivido. Pero ¿qué tal que alguien hoy tuviera la fe para decirle: Espíritu Santo, yo quiero ese don? Tenemos un amigo, el apóstol Enzo Incontro, en Italia, en Sicilia, la ciudad de Catania. Y este es un hombre que, aunque él es italiano, nunca ha aprendido español, pero habla en español. Porque él le dijo al Señor un día: yo quiero poderle predicar a los latinos, tanto en América Latina como los que viven acá en Italia. Y el Señor le dio senolalia. Y el hombre no habla perfecto el español como nosotros, pero lo habla y se hace entender. Y lo peor de todo, lo entiende a la perfección. Uno le escribe a él por WhatsApp en español y él te responde en un medio español italiano ahí, pero te entiende perfectamente el español y puede predicar en español. Senolalia. Porque el Espíritu Santo toca la lengua. Cuando toca nuestra lengua, empezamos a hablar un nuevo lenguaje. Pero aunque usted lo único que sepa hablar es ñero, no importa, usted puede tener el nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque las nuevas lenguas, versículo 11, pónmelo en la pantalla, Hechos 2:11, porfa. Hechos 2:11. Dice: cretenses, árabes, termina ahí la lista de todos los idiomas que estaban hablando los discípulos. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas. Pero eso no es la clave es lo que viene: las maravillas de Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, iglesia, es: ¿nuestra boca qué es lo que está declarando? ¿Los problemas del mundo o las maravillas de Dios? ¿Qué es lo que está saturando nuestro vocabulario? Cuando hablamos de nuestros problemas, de lo que estamos viviendo en nuestras casas, familias, trabajos o aún nación, ¿con qué palabras lo describimos? ¿Con palabras pesimistas, negativas, de maldición? Es que, pastor, este país definitivamente es todo lo que es un país corrupto.
Cualquiera podría decir que estás describiendo una realidad, pero yo te diría que estás con tu lengua atando más a Colombia a eso. Cuando usamos expresiones como, no, es que esa beca no me la van a dar. Pues yo apliqué ahí, pero no, eso es muy difícil. Pues ya estás con tu lenguaje declarando tu fe. No, pastor, mi marido nunca va a cambiar. Sería un milagro. Pues sí, hermana, y usted cierre la boca a ver si el milagro ocurre. No, es que esa situación no va a mejorar. No, es que eso es muy duro, pastor, eso es muy difícil. Ya desde tu lenguaje estás determinando tu futuro. Aquí los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Por eso cuando yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países, y aún entre pastores, voy a otra nación y entre pastores, Colombia, ¿cómo está Colombia? Y hacen como alusión al narcotráfico. Yo no me río. De hecho, yo les digo, no, pastores, pues lamento que ustedes conozcan a Colombia solo por narcotráfico, pero de verdad en Colombia hay muchas más cosas que solo el narcotráfico. Y no dejo que se hagan chistes de mi país, porque sé el poder que tienen las palabras. Un nuevo lenguaje. ¿De verdad hemos dejado que el Espíritu de Dios cambie nuestra manera de hablar? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de manera individual. Porque hay personas, y no lo digo condenando ni juzgando, ¿no? Porque cada uno tiene sus debilidades y sus errores, pero hay personas que cuando tú los escuchas hablar, por ningún lado tú te das cuenta que son hijos de Dios, por ningún lado. A menos de que ellos te digan, no, es que yo soy cristiano. ¿De verdad? Y con esa boca dice amén. Porque hablamos igual que el mundo, nos expresamos igual que el mundo, usamos las mismas palabras, las mismas groserías, las mismas maldiciones, igualito. ¿Pero por qué pasa? Por lo que estamos oyendo. Un cristiano que llega a un nuevo trabajo donde todos son impíos y donde todos echan groserías todo el tiempo, y este es un cristiano que todavía no ha sido lleno completamente del Espíritu Santo y no tiene un nuevo lenguaje, pues va a empezar a hablar igual que sus amigos, con las mismas groserías y las mismas ay pastor, qué pena, se me salió. No se te salió, es que estaba en lo profundo del corazón, y eso es lo que hay. Por eso yo aprendí hace muchos años que uno nunca debería disculparse diciéndole a alguien, qué pena, no era lo que quería decir. No lo haga, porque bíblicamente no es correcto. Si usted le dice a alguien, ay, qué pena, no, es que eso no era lo que yo quería decir, no lo haga, porque eso no es. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Qué quiere decir? Entonces esto me lo enseñó a mí un pastor, y desde ahí me tocó aprender, y yo se lo quiero hoy compartir a usted. Si no hubiera estado en el corazón, nunca saldría por la boca. Entonces la próxima vez usted no debe decir, perdóneme, es que eso no era lo que yo quería decir. Usted debería más bien tomar responsabilidad y decirle, perdóneme por decirle exactamente lo que le quería decir, pero que ahorita me avergüenzo de habérselo dicho. Porque si no hubiera estado en el corazón, nunca hubiera salido por la boca. Nunca. Entonces sí era lo que queríamos decir, solo que después caímos en cuenta que la embarramos, pecamos, hicimos mal y pedimos perdón. Y yo creo firmemente, y esta es una batalla diaria, que el Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo afecte nuestra lengua, la manera como hablamos. Porque somos muy prontos a juzgar, somos muy prontos a señalar, somos muy prontos a descartar a alguien por sus errores, somos muy prontos a exasperarnos y maldecir con nuestras palabras llenas de ira. Somos muy prontos a ofender, somos muy prontos a ser incrédulos. No, pastor, eso es muy difícil. Y yo les leí acá hace unos domingos atrás que en Apocalipsis dice, al lado de los fornicarios, de los brujos y de los adúlteros, dice, y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y una de las maneras, iglesia, como nosotros denotamos incredulidad, es con nuestra manera de hablar. Desde cómo hablamos ya se sabe cómo es que creemos. Y número 3, y aquí terminamos. ¿Qué me sucede, pastor, cuando viene el Espíritu Santo sobre mi vida?
no solamente oigo un sonido nuevo, no solamente hablo un lenguaje nuevo, sino que número 3, soy un testigo nuevo. Alguien diga conmigo, soy un testigo nuevo. Dígalo otra vez, por favor, diga, soy un testigo nuevo. Cuando Jesús promete al Espíritu Santo en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene en Hechos 2 y el apóstol Pedro se levanta a predicar, ponme ahí en la pantalla porfa lo que dice Hechos 2:32. El apóstol Pedro se levanta con esa osadía a predicar. Y mire lo que dice en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos. En Hechos 5:32. Ponlo ahí en la pantalla, porfa. Hechos 5:32. Pedro otra vez está predicando, solo que en otro lugar. Dice: y nosotros somos ¿qué? Testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Testigo. Cuando el Espíritu Santo viene, lo tercero que ocurre es que nos volvemos testigos de Jesús. No testigos de Jehová, como la secta, no, sino testigos, pero de Jesús. En Lucas 4:18, anota esa cita. Lucas 4:18, Jesús dijo, el día que entró a la sinagoga, abrió el rollo, pidió que le leyeran el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, a ser un testigo. El propósito por el cual somos investidos con el Espíritu Santo es para ser testigos de Jesús. Pero ¿sabe? Cuando uno estudia esa palabrita testigo en el griego, es muy impresionante. Y quiero que me lo pongas en la pantalla y con esto termino. La palabra testigo literalmente significa mártir, ser un mártir. En griego testigo es martur. En español, mártir. ¿Y qué es un mártir? ¿Qué conocemos o entendemos por la palabra mártir? ¿Quién es un mártir? ¿Alguien qué? ¿Cómo? No te alcanzo a escuchar. ¿Me puedes decir un poquito? Que se sacrifica. ¿Por qué se sacrifica? Por una causa. Y quiero honrar al pastor Alex Gómez, que nos dio un seminario de predicación y nos enseñó esto, y me impactó mucho cuando él dijo esto. Y si estás tomando nota, quiero dejarte esto último. Hay una diferencia entre ser fanático y ser testigo. Muchos cristianos hoy se han vuelto fanáticos, pero no testigos. Aún católicos, aún personas de otras religiones son fanáticos, pero no testigos. ¿Y cuál es la diferencia? Anota: fanático es uno que mata por sus creencias. Tú eres un fanático. Uno que mata por sus creencias. Por ejemplo, los yihadistas, los musulmanes extremos que se inmolan, se suicidan estallando una bomba y demás, son fanáticos. Matan por sus creencias. Pero no tomemos ese matan tan literalmente. Por un momento tomémoslo figurativamente. Matar también, ¿qué es? Criticar. Con las palabras uno puede matar a alguien. ¿Cómo? Hablando mal de la persona, esparciendo chismes de la persona, injuriando, insultando a la persona. No, mata la identidad de una persona así. Entonces, un fanático es alguien que mata por sus creencias. Entonces, mire esto tan tremendo.
podemos estar equivocados creyendo que somos testigos cuando realmente somos fanáticos. La esposa que su esposo todavía no quiere venir a la iglesia, lo trata mal, lo llama hijo del diablo, lo insulta. Nos volvemos fanáticos. En nuestro trabajo, si alguien se burla de la iglesia o del cristianismo, ahí salimos nosotros con toda la furia. Fanáticos. Matamos a otros por nuestras creencias. ¿Pero qué es un testigo? Testigo es uno que muere por sus convicciones. Uno que muere por sus convicciones. El fanático mata por sus creencias. El testigo muere por sus convicciones. O sea, el testigo no es el que se pone a pelear. No. El testigo es el que guarda sus convicciones firmes, no las vende, no las cambia, pero procura la paz. El apóstol Pablo dice: en tanto que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y otra vez lo digo con mucho respeto, pero gente que se me ha acercado a mí me dice: pastor, ayúdeme a orar porque el diablo me está atacando. Cuando le pregunto: ¿y qué está pasando? Eso fue una hermana hace como unos meses atrás que me dijo: pastor, no, el diablo me está atacando duro. Y cuando le pregunto: ¿y por qué, hermana? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice: no, pastor, estoy peleada con toda mi familia. Con toda mi familia. Me tocó cantarles la tabla y decirles sus cuantas verdades, y con ninguno me estoy hablando, porque no, pastor, ellos no quieren cambiar, no quieren recibir al Señor. Entonces me tocó decirles la verdad de frente. ¿Qué es eso? ¿Un testigo o un fanático? Fanático. Mata a otros por sus creencias. El testigo no. El testigo dice: bueno, si ustedes no quieren creer, yo los respeto, nos seguiremos viendo en Navidad, los amo, son mi familia, pero estas son mis convicciones y estoy dispuesto aún a morir por ellas. Punto, se acabó. Ya, no hay pelea. Testigos. Saulo de Tarso era un fanático. En Hechos 8 dice que perseguía cristianos. Él era judío, él creía en Dios. No era un ateo, Pablo, cuando se llamaba Saulo. Él no era un ateo, él no era un budista, él no era un agnóstico. No, él era un judío teísta. Él creía en Dios Todopoderoso, en el mismo Dios que nosotros. El mismo Dios, no es Alá, no, el mismo. Pero era un fanático porque no conocía a Dios verdaderamente. Y entonces cuando la iglesia primitiva empieza a crecer, Pablo los persigue. Dice que los entraba a la casa y los arrastraba. Los cogía del cabello, los mechoneaba y los arrastraba. Los torturaba, los laceraba, los latigaba y los mandaba para la cárcel. Porque para él el cristianismo que estaban haciendo de la iglesia primitiva era una secta. Y él era un judío ortodoxo. Pero un día en Hechos 7 hubo un testigo verdadero, un joven llamado Esteban. Y la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Porque te estoy hablando que lo tercero que ocurre cuando el Espíritu Santo viene es que somos testigos nuevos. Viene una unción para ser testigo, para ser mártir, para tener convicciones radicales. Y dice la Biblia que Esteban, usted lee el capítulo 7 de Hechos y es la predicación de Esteban, su defensa ante el concilio, que lo estaban juzgando. Y Esteban se echa un mensaje impresionante. Al final a Esteban lo matan por no arrepentirse de su fe en Jesucristo. Y el día que a Esteban lo mata, Saulo estaba presente. Porque Saulo se cree, la Biblia no lo dice, pero muchos estudiosos creen que Saulo era el oficial de la lapidación de Esteban. A Esteban lo apedrearon, que era una de las peores maneras de matar a alguien. Porque lo ponían en un círculo, como en un hueco. Todos estaban aquí en un nivel más alto de la tierra y allá en un hueco metían a la persona que iban a lapidar, a apedrear. Y empezaban con piedras pequeñas a tirárselas. Pero como esto era algo que se hacía regularmente, era gente entrenada. Eso no era eso no era como los de hoy que salen a echar piedra y ya. No, estos eran profesionales
en echar piedra. Y lanzaban las piedras pequeñas contra las extremidades. Y luego, cuando ya la persona estaba bien herida, entonces tomaban piedras medianas y se las lanzaban para romperle completamente sus brazos y sus piernas. Entonces caía la persona. Y luego con esas piedras medianas se las empezaban a lanzar al tronco, al torso. Y empezaban a lanzárselas aquí en el pecho, aquí de lado, hasta que la persona por dentro se reventara. Pero luego llegaba el oficial de la lapidación. Cuando ya estaba la persona moribunda, todavía no estaba muerta, imagínense el sufrimiento. Llegaba el oficial de la lapidación, que era el que tomaba la piedra más grande, y se hacía enfrente de la persona, y él era el único que podía lanzarle la piedra más grande en la cabeza, en la cara, para matarlo. Y se cree que Saulo fue el oficial de la lapidación de Esteban. Un fanático, Saulo. Pero aquel día se encontró con un testigo, Esteban, que estuvo dispuesto a morir por sus creencias. Y días después, ese mismo fanático que mató a un testigo, a un mártir, se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, cuando ese resplandor de luz lo envolvió, cambió. Y el que era fanático se volvió testigo. Y vivió los siguientes 30 a 40 años de su vida predicando el evangelio. A Pablo lo apedrearon en Listra. A Pablo lo sacaron corriendo de muchas ciudades y lo querían matar. Muchas veces puso su vida en riesgo. Y en Hechos 27 y 28, él mismo en un barco rumbo a Roma casi muere ahogado. Pero en su última carta, que la leímos esta mañana en la oración, y quiero que me la pongas ahí, segunda carta a Timoteo capítulo 4, en el versículo 6, versículo 7. Pablo, ya un anciano preso en Roma, a punto de morir, le dice esto a su discípulo amado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No la vendí, no la cambié, no me eché para atrás, no pedí disculpas por ser cristiano, no pedí disculpas por orar, guardé la fe. Versículo 7, versículo 8. Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las palabras de un testigo. ¿Podemos darle un aplauso al Señor por el apóstol Pablo? ¿Sabe qué ha querido Satanás con esta pandemia, aunque Dios la permitió? Enfriar a los testigos. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo muy pasivo, muy casual. Si puedo ir a la iglesia voy, si no, pues me conecto por internet y ya. Recibo una prédica cada semana y ya. Me tomo mi dosis de aspirina espiritual, acetaminofén espiritual para calmar el dolor de mi alma y ya. Que me prediquen un sermón bonito, me digan que Dios me va a sanar y ya. No testifico, no soy luz, no traigo el reino, no. Y si la iglesia me pide un compromiso más que el que yo puedo semanalmente, pues me busco otra, donde no me exijan tanto. Los testigos están durmiendo. Estamos fríos. Pero si algo el Espíritu Santo quiere hacer en estos días es volver a encender el corazón de su iglesia.
Si algo el Espíritu de Dios quiere volver a hacer en estas semanas mientras predicamos del Espíritu Santo, es encender el corazón del que se apagó y se enfrió, para que vuelvas a arder en fuego. Cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos 2, empezaron a hablar en otras lenguas y vino el sonido nuevo y ellos empezaron a contar las maravillas de Dios. Pedro se levantó y predicó un mensaje. 3,000 se convirtieron. Ese día le fue bien a Pedro. Pero a los pocos días, Pedro y Juan estaban subiendo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, al templo. Y cuando entraron al templo se dieron cuenta que había un cojo y un paralítico que estaba pidiendo limosnas, y le pidió limosnas a ellos. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Y le dijeron: recibe al Espíritu. Y se levantó y fue sano. Pero por esa sanidad la gente se agolpó a la puerta del templo. Y entonces Pedro dijo: aquí vamos, sermón número 2. Y empezó a predicar y a predicar. Y dice la Biblia que después que predicó se lo llevaron para la cárcel. Porque el hecho que todo nos salga bien no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces hacer la voluntad de Dios demanda oposición, demanda que se te van a venir en contra, demanda que te van a cerrar puertas, te van a echar del trabajo, como aquella profesora que por defender el nombre de Jesús la echaron de su trabajo y perdió su trabajo. No siempre hacer la voluntad de Dios es cómodo y es nice y bonito y aleluya, amén. No, a veces vienen momentos de sufrimiento. Pero cuando a Pedro se lo llevaron para la cárcel, ni siquiera el pobre supo. Bueno, no era ningún pobre, perdón. Ni siquiera el apóstol supo. Cuando lo meten a la cárcel, después de que lo meten a la cárcel, cuando van y miran, 5,000 se convirtieron ese día que él predicó la segunda vez. Pero él ya no sabía que se habían convertido 5,000. Él ya estaba en la cárcel. Cuando de repente van y cuentan, ¿cuántos se convirtieron hoy? 5,000. El Espíritu Santo en la vida de un hombre, el Espíritu Santo en la vida de una iglesia. Yo quiero que nos coloquemos de pie ahí donde estamos y le pidamos al Espíritu Santo que nos vuelva a llenar y nos vuelva a inundar, como lo hizo en el Pentecostés. Sherelebrei kariamai koremei shitiribikei kariama sheterelebrei kariamai kandime sharalabrai kariamai konderelebreika. En momentos como estos que estamos viviendo ahorita mismo en el culto, tú puedes detectar si estás frío espiritualmente o estás en fuego. Porque si no sientes nada, si sientes es una pesadez en tu espíritu, es porque estás dormido, frío, apagado. Pero si ya estás sintiendo ese fuego, entonces hay lágrimas en tu rostro, entonces hay algo en tu espíritu que está moviéndose por dentro, un deseo de orar, de buscar más a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de obedecerlo a Él. Por eso estamos en el momento perfecto para decirle: Espíritu Santo, lléname y enciende otra vez la llama. Enciende otra vez la llama. Si tú sabes orar en tu idioma celestial, comienza a orar en las lenguas del Espíritu. No es algo solamente místico, es algo profundo del corazón, donde te conectas con Él. Allá en tu casa, los que están conectados por internet, pídelo. Allá en tu oficina, si estás ahí trabajando, pídelo. Dile: Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, vuelve, inunda esta casa, vuelve, inunda esta familia. Te necesitamos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos
al Espíritu. Necesitamos el aliento de Dios. Necesitamos un nuevo sonido. Necesitamos un nuevo lenguaje. Necesitamos volver a ser testigos, a volver a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a volver a declarar las maravillas de Dios. Eso fue lo que hicieron los discípulos: declarar las maravillas, declarar las maravillas, declarar las maravillas de Dios. Y es lo mismo a lo que estamos llamados todos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no somos como cualquiera. Nosotros no somos como los del montón. Nosotros no somos como aquellos que retroceden para perdición. No, sino que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso yo te pido hoy, Señor, inunda otra vez y sopla, inunda otra vez y bautízanos, inunda otra vez el alma del que se ha secado, el alma del que se ha enfriado. La iglesia está durmiendo, la iglesia ha estado indiferente, la iglesia ha estado apática, pero hoy yo te pido, Espíritu Santo, como lo hiciste aquel día de repente, como lo hiciste en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, ven hoy y bautiza tu iglesia, y bautiza a tus escogidos. Vuelve a descender hoy, Espíritu Santo, y trae vida donde hay muerte, y cambia la atmósfera de esa casa, cambia la atmósfera de esa familia, cambia la atmósfera donde ha habido pelea y pleito y división y contienda y murmuración y crítica y juicio. Ven hoy y sopla y trae tu reino. Ven hoy y sopla y trae un cambio. Sopla sobre mi vida, sopla sobre mi familia, sopla sobre mi ministerio, pídelo. Sopla sobre mi matrimonio, sopla sobre mi empresa, sopla sobre todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Necesitamos tu presencia, Espíritu. Espíritu, vamos, dilo. Bautízame, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Que esta gloria llene a alguien que está conectado. Que esta gloria llene a alguien allí en Chile, en México, en Estados Unidos, en Panamá. Que esta gloria llene a alguien en otra ciudad fuera de Bogotá. Que esta gloria llene tu vida en esta mañana. Santo, Santo, Santo Espíritu. Una vez más, bautízanos, Señor. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízanos, bautízanos. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Recibe ese bautismo del Espíritu. Recíbelo ahí. Es el Espíritu Santo quien te toca. No es un hombre, no es un pastor, no soy yo. Es el precioso, dulce y poderoso Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, cuando predicó en Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros, para nuestros hijos, o sea, la siguiente generación, y para todos los que están lejos. Hoy queremos recibirte, Espíritu Santo. Hoy queremos abrirte las puertas otra vez de par en par, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro corazón. Bautízanos hoy con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Puedes decírselo a Él. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Una vez más. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. La última vez vamos a pedirlo. Bautízame. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, 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 Santo Espíritu. hay una persona que nunca había recibido el bautismo con el Espíritu Santo que lo está recibiendo en este momento. Yo te doy gracias, Señor. Vas a empezar a hablar en tu idioma celestial, las lenguas del Espíritu Santo, la glosolalia. Vas a empezar a sentir como algo burbujeante dentro de ti, como que no lo puedes controlar. Es el Espíritu de Dios, y no sé por qué siento que es alguien que está en la transmisión. Es más, siento y es como que viera que es una mujer que está trabajando en una casa. Tú sirves allí en esa casa, haciendo el aseo, el oficio, cocinando. Estás en las labores domésticas, y allí en esa casa tú, no sé si es tu celular, sí, debe ser tu celular seguro, a través del cual estás viendo, o quizás es el televisor de la casa, o alguien de la casa está poniendo esta prédica y tú eres la señora que ayuda con el oficio allí, y el Espíritu Santo, pero eres una mujer de Dios, eres una mujer que ama al Señor, sí, eres una mujer temerosa, porque el Espíritu Santo no viene sobre impíos, el Espíritu Santo viene con bautismo sobre hijos de Dios. Por eso Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense, y ahí sí recibirán el don del Espíritu Santo. Y es una mujer que ahora mismo está recibiendo ese don. Estás empezando a hablar en otras lenguas. Ahora yo te pido, Señor, más para ella. Ella lo ha anhelado, ella lo ha querido, ella te lo ha pedido. Veo como en oración se lo habías pedido al Señor, y ahora mismo allí en esa casa donde tú trabajas, el Espíritu de Dios está entrando, y no solo para ti, sino para todos los que están en esa casa. Pero el Señor dice: empecé con la más sencilla y humilde, porque así soy yo. A mí me atrapan los humildes de corazón, dice Dios. A mí me cautivan los que tienen corazón contrito y humillado. Yo no miro nombre, yo no miro apellido, yo no miro salario, yo no miro posición económica, no. Yo necesito es alguien que tenga hambre y sed, y a ese lo lleno, y a ese le doy de mi espíritu. Alguien que levante sus manos. Hay un derramar a los que están en conexiones y los que estamos acá en Mega. Acá levanta tus manos al Señor y recibe ese bautismo, recibe ese bautismo. Oh, sherele brei karia maikande, iria baba sheterere karia maikande brei. Sopla Espíritu, breathe upon your people, Holy Spirit.
Sopla en esta mañana, te lo pido, gracias. Tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo. Sí, bautízame. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Vamos la última vez, con todo tu corazón, dilo. Bautízame, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Si tú sabes que el Espíritu Santo está en tu vida, apláudelo en esta mañana. Apláudelo, apláudelo los que estamos acá en Mega. Démosle ese aplauso, vamos, vamos fuerte ese aplauso al Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.